Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, transmitiendo en diferido para ustedes porque aunque la vida pare, el periodismo no para. Estamos en cuarentena desde las 12 de la noche de hoy. Iniciará este aislamiento preventivo a nivel nacional que decretó el presidente Iván Duque como medida para frenar este veloz avance del coronavirus en Colombia, que ya completa más de 300 casos. Aquí estamos en Morada Noticias para contarles que además de eso, pues se suspendió el pico y placa en Medellín y Envigado, porque recordemos que en esta medida de cuarentena se podrá salir a abastecerse, una persona por familia podrá ir a supermercados a buscar medicamentos y hay algunas excepciones de esta cuarentena. Sin embargo, hay que resaltar que todas las estaciones del CIATA amanecieron en naranja. Medellín sigue contaminada y eso no nos favorece en la propagación del virus. También se generó una polémica en el país por la publicación el pasado 21 de marzo del decreto 444 del Ministerio de Hacienda, pues si bien se crea un fondo para atender la crisis ocasionada por el coronavirus, los recursos de este fondo provendrán de los fondos territoriales de pensiones y de las regalías de las regiones, que podrán ser entregadas a entidades financieras del país. Esto será enriquecer más a los bancos, lo descubriremos hoy. También hay una polémica en la decisión de los directivos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de suspenderle el contrato a sus docentes de cátedra de la institución, tras declarar la suspensión del semestre académico como medida para la pandemia. También les contaremos de algunos rumores que hay detrás de todo el plan de alimentación escolar y cómo se accede a él, y también qué está pasando en Plaza Mayor. ¿Será que sí están adecuando los pabellones para atender la emergencia? En nuestros datos para combatir al poder de hoy les contaremos que 1.254 personas fueron multadas por intentar salir de Medellín el pasado viernes en medio de la cuarentena por la vida, y también que hay barristas atrapados en Argentina por las medidas contra el COVID-19 que denuncian tratos inhumanos por parte de las autoridades extranjeras. En otros asuntos de hoy de Morada Noticias, pues como es martes, vuelve Chaman Mori con su columna de política, y también Catabús en Instagram, @Catabús en Instagram, con sus novedades del mundo geek. En una pequeña sección de cultura le realizaremos una conmemoración a Santiago García, maestro del teatro que falleció este fin de semana en Bogotá. Yo soy Laura Valle, realizando para ustedes en diferido Morada Noticias. Les cuento, y mi primer dato sobre lo que pasa respecto al COVID-19 en Medellín es que serán reconectados todos los sectores, no solo con acueducto, sino también con energía, como medida por parte de la empresa de servicios públicos nuestra, EPM, para enfrentar esta contingencia. Buenas tardes, Juan Pablo Pineda. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu dato respecto al coronavirus? Laura, un saludo para vos, un saludo para los compañeros del programa, un saludo para los oyentes, un saludo para todas las personas que la están pasando mal, que están un poco preocupadas, un saludo para mi amigo SE, él sabe que lo quiero mucho. Y hay que hablar pues de que las autoridades de la ciudad están haciendo un llamado a la sensatez por la alta afluencia que se presentó esta mañana en la terminal del norte, muchísima gente aglomerada, hay preocupación. El gerente de terminales de Medellín, Carlos Mario Mejía, dijo que las empresas de transporte no están prestando servicios, solamente se está haciendo en casos excepcionales, y que se reitera la invitación a que la gente permanezca en sus casas. También se manifestó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y dijo que solo se permite viajar a los municipios de origen a las personas que estén autorizadas por las alcaldías de esos municipios. Hay que recordar pues que las aglomeraciones como estas son focos para el contagio, y en este momento hay que tratar de evitarlas. Buenos días a todos mis compañeros realizadores y a todos los que nos siguen sintonizando hoy 24 de marzo por La Voz de las Estrellas. Les cuento que la afluencia del sistema Metro ha sido pues relevante. La afluencia al día de ayer 23 de marzo versus el 15 de marzo, un día normal, fue de 144.269, comparándolo pues con aquel 15 de marzo que era 669.928 pasajeros respectivamente, da un total de menos 525.659, es decir, un 78,46% menos de lo normal.
A corte de las 7 a.m., la afluencia de pasajeros de hoy, 24 de marzo, versus el 17 de marzo, es de 38.528 versus 175.415 respectivamente. Eso es un total de menos 136.887 pasajeros, es decir, menos 78,4%. Gracias, Yurani, por estas cifras tan importantes que nos entrega el sistema Metro. Lo que quieren decir en plata blanca es que en ese momento 8 de cada 10 personas que viajan en Metro están en sus casas, están guardando la cuarentena preventiva o al menos no están utilizando este medio de transporte masivo. Se bajó en un 80% la afluencia y esperamos pues que esto nos ayude a prevenir el contagio. Recordemos que la cuarentena por la vida va hasta hoy a las 11:59 y empata con la cuarentena nacional, pero esta cuarentena pues se decretó desde la presidencia. Entendamos un poco el orden nacional con Juan Pablo Pineda explicándonos todos estos decretos que dependen de las medidas para el coronavirus en Colombia. Desde las 12 de la noche de hoy iniciará el aislamiento preventivo a nivel nacional que fue decretado por Iván Duque, presidente del país, como medida para frenar el veloz avance del coronavirus en Colombia. Esta decisión fue anunciada por Duque desde el pasado viernes, luego de varios días de retraso, según lo expresaban ciudadanos y figuras políticas y públicas del país, quienes criticaron al presidente por considerar lentas sus acciones para la protección de los colombianos. Este aislamiento será, de manera inicial, por 19 días, yendo hasta el próximo 13 de abril a las 12 de la noche. Con esto se espera no exponer a los ciudadanos, así como impedir el colapso de los centros médicos y disminuir el tiempo de propagación del virus. La medida, que impide la circulación de personas, cuenta con varias excepciones, enfocadas en el funcionamiento de servicios básicos y de primera necesidad para los colombianos y el país, como abastecimiento alimentario, abastecimiento de mercados, tiendas y farmacias, acceso a servicios médicos, facilidades para el personal médico o relacionado, servicios funerarios, bancarios u oficiales, entre otras. Hay que aclarar que, en el parágrafo segundo del artículo primero, se anuncia que se autoriza a una persona por familia para realizar las actividades de abastecimiento. De igual manera, el decreto hace efectiva la prohibición para los vuelos domésticos y el consumo de licor en espacios públicos. Algunas de las excepciones que tendrá el decreto serán asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición de bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancía de ordinario consumo en la población, desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago y a servicios notariales, asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado. La cadena de producción de abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud. Sin embargo, también se ha generado una polémica amplia en el país por la publicación el pasado 21 de marzo del decreto 444 del Ministerio de Hacienda, pues si bien este crea un fondo para atender la crisis, los recursos provendrán de fondos territoriales de pensiones y de las regalías de las regiones, que podrían ser entregadas a entidades financieras del país. Pero, para que entendamos mejor esto, vamos a escuchar el audio de un experto, un consultor empresarial llamado Alexander Asprilla, quien explica un poco qué significa este decreto y qué implicaciones tiene. Lo primero que tenemos que entender es que es el FAE, el Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema Regalías. ¿Qué hacía este fondo? Cuando la producción de petróleo y el precio del petróleo superaba las estimaciones del gobierno, los excedentes que se generaban en ese año no se distribuían, sino que se guardaban. Recordemos, ¿por qué son importantes las regalías? Porque la regalía es lo que permite que se hagan obras en la gran mayoría de los municipios de Colombia, indiferente si son productores de petróleo o no. La regalía es algo fundamental para el desarrollo de los municipios de Colombia, sobre todo los municipios más pobres. Se están metiendo con esa plata, una plata que era para desarrollar obras en los municipios de Colombia, sobre todo en los más pobres. Segundo, el FOMPET. ¿Qué es el FOMPET? El Fondo Nacional de las Entidades Territoriales, que son los ahorros para cubrir las necesidades de pago de pensiones que tienen los municipios. ¿Cuál es la primera putada que hay aquí? Que esa es la palabra. Que la gran mayoría de los municipios no tienen claro, no saben que ellos tienen recursos en el FOMPET y que pueden solicitar. Entonces el gobierno está diciendo, se está pegando, que va a destinar los recursos que se encuentren en el FOMPET que no han sido distribuidos en las cuentas individuales.
Es decir, que los municipios no han reclamado y están en una cuenta general. ¿Qué ocurre? Esa es mucha plata, porque los recursos del FOMPET están destinados para financiar el pago de pensiones en los próximos 20 años y el gobierno quiere tocar esa plata. Tercera, ese préstamo que se va a hacer en dólares. Sí, en dólares. Si sabemos hoy cómo está el dólar, cómo va a estar dentro de unos años que se empiece a hacer el pago. ¿Listo? Cuarto, ¿a quién se le va a destinar principalmente esos recursos? Sencillo, los recursos van a ir para el fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria, es decir, para los bancos. Quinto, el gobierno se compromete a devolver esa plata en 10 años. Y le resumo todo lo anterior. Van a tomar la plata que tienen de las regalías guardadas. Van a tomar la plata que pago las pensiones de los entes territoriales. Se la van a dar a los bancos para que los bancos no las presten a nosotros. Y en 10 años el gobierno se la paga. Pero, oh sorpresa, ¿quién es el gobierno? Nosotros. Entonces toman nuestra plata, se la dan a los bancos. Las ayudas, ahorros, coberturas que los bancos nos van a dar es con nuestra propia plata. Y en 10 años tenemos que pagarla y en una obligación que se contrajo en dólares. Es decir, nos van a joder por punta y punta. Sí, ahora que lo pienso, me preocupó un poco cuando el presidente de la República decretó el estado de emergencia para todo el país, porque eso le da facultades sin tener que pasar por el Congreso, y entonces está pasando esto que nos explica Asprilla. Pero entonces mi gran pregunta es si el estado de emergencia es mejor que un estado de excepción, y creo que sí, porque en el estado de excepción no solamente se toman medidas sin pasar por el Congreso respecto a la emergencia, sino que también se pueden decretar toda serie de cosas pasando por encima de la ley y del Congreso. Entonces, sin duda, pues es mejor que estemos en un estado de emergencia que en un estado de excepción. Ese decreto me deja como con un sinsabor. No sé si le hace falta más compromiso, Laura y compañeros y queridos oyentes, a la comunidad o a la institucionalidad. Porque si bien desde la nación, desde el gobierno, Iván Duque decretó algo, el día de hoy amaneció pues la ciudad muy llena, amaneció el sistema de transporte, han rodado pues en redes sociales imágenes de cómo está el metro en este día, después del toque de queda, por llamarlo así, de este fin de semana. Entonces considero que hace falta como más regulación en este decreto, porque como sabemos, la gente necesita como trabajar y para poder tener pues para poder suplir sus necesidades básicas. Por eso no está como acogiendo mucho estas medidas, pero también que está haciendo la institucionalidad para que el pueblo, para que la gente entienda que es algo que debemos cumplir, que debemos acatar y que es por seguridad de nosotros mismos. Lau, además, las cárceles de Colombia también tuvieron una noche de domingo bastante truculenta, bastante difícil. Les cuento que este fin de semana, precisamente el pasado domingo 22 de marzo de 2020, en las cárceles de Bellavista en Bello y El Pedregal en Medellín se presentaron amotinamientos. Las personas privadas de la libertad reclamaban información clara y medidas contundentes para evitar la propagación del coronavirus, del COVID-19. Después de este reclamo, pues se dieron varios intentos de fuga y también se presentaron disturbios en otras 12 cárceles del país. En Bellavista, los desórdenes ocurrieron en el patio 8, que retiene a 1.337 presos, quienes salieron de este patio e intentaron fuga masiva del penal. De acuerdo con Blue Radio, en este suceso resultó lesionado un funcionario del IMPEC que podría tener un brazo roto, pero nos interesa enfocarnos un poco más en la cárcel El Pedregal de mujeres. En el intento de motín por parte de las internas, incendiaron 2 sillas y el escritorio del diagonante que las vigilaba. Sin embargo, la dirección del penal y su personal de apoyo lograron dialogar con ellas y entender los motivos por los que se amotinaron, precisamente en el pabellón Colombia, que se compone de 292 personas. De acuerdo con fuentes de la Personería de Medellín, las internas reclamaban información real sobre los síntomas y el tratamiento del COVID-19, porque según ellas no tienen información veraz ni reciben visitas de alguien que les dé instrucciones al respecto, y como hay varias compañeras con gripa o diarrea, están preocupadas, y es natural.
Desde ayer un médico del Hospital La María las estaba visitando y haciendo carteleras para informarles, pero exigen que el Estado ingrese al penal y oficialmente les dé información, así como insumos como tapabocas, alcohol y antibacterial. Las internas denunciaron también que en las citas médicas a las que han tenido acceso les ordenan medicamentos que no están en el POS, en el plan obligatorio de salud, y no saben cómo reclamarlos, por lo que también piden brigadas jurídicas para la asesoría en este campo y exigen que les instalen un teléfono para poderse comunicar con sus familiares en esta época de crisis, ya que muchas no tienen el dinero para hacer llamadas por celular y no tendría por qué haber celulares en la cárcel, y el desespero de no saber qué pasa en esta época de emergencia con sus hijos o sus familias les causa pues una situación de pánico alto que puede verse traducida en estos amotinamientos. En el Pedregal se encuentran recluidas en estos momentos mujeres con cáncer terminal, otras patologías que según fuentes de la personería ameritan que se les otorgue libertad condicional, así como hay otras mujeres con su pena ya cumplida cuya libertad debe tramitarse de manera inmediata para que puedan pasar esta cuarentena con sus familiares. El director del penal, Germán González Laverde, afirmó a la personería de Medellín que si se hace esta gestión se descongestionarían 7.000 cupos en la cárcel. Pues Lau, chicos, a ver, esa situación en la cárcel sin duda resulta preocupante. Digamos, por lo menos en Medellín tranquiliza que no hubo muertos como en Bogotá, 23 muertos en la Modelo, situación muy compleja, 23 vidas que se pierden en medio de una histeria colectiva que seguramente se tuvo que haber soslayado, no, perdón, que seguramente se tuvo que haber evitado. Creo que es importante que se descongestionen las cárceles, como dice la nota, claro que sí, hay que mirar los mecanismos, las reclusas que ya hayan cumplido su tiempo pues tendrán que ser evacuadas, habrá que revisar si se pueden algunas condenas en el hogar o libertad condicional y preocupa la situación, pero resulta también una especie de metáfora muy interesante que sea el pabellón Colombia el que se haya incendiado casi que como una muestra análoga o analógica de lo que está pasando en el país, un país que está al borde del colapso por esta situación tan compleja. Esperemos que la situación en las cárceles mejore. Sin duda es extraño pues darse cuenta de ciertas facilidades que tienen los presos, eso el IMPEC y el gobierno tienen que controlarlo sí o sí, pero no podemos olvidar que ahí también hay encerrados seres humanos, con más errores o menos errores, pero siguen siendo vidas que hay que proteger. Juan, totalmente de acuerdo con vos, porque como tú dices, son seres humanos, son seres vivos que merecen pues se les proteja y se les garantice los derechos humanos correspondientes. Pero frente a estas cosas yo difiero mucho. Hasta donde tengo conocimiento, se habían prohibido las visitas pues a esos centros y todo eso. Y si bien sabemos, esas visitas muchas veces se prestan para entrar a las cárceles, droga, dinero, pues, para entrar, armas y todo eso. Entonces, yo también lo veo por el lado de que los presos se están viendo afectados porque no tienen, no sé, quién les ingrese como ese tipo de artículos que los necesitan para sobrevivir allí. No sé si estoy errada, pero también siento que esa fue una de las causas que llevó a los desórdenes ese fin de semana. Bueno, y a esta hora queremos darles una ronda informativa de lo que ha pasado este fin de semana, especialmente con cadenas falsas, mensajes falsos, información falsa o que necesitaba verificación. Comencemos con qué está pasando con los subsidios alimentarios, específicamente los del Plan de Alimentación Escolar. Está circulando en redes una información que es falsa sobre la entrega de unos mercados en las instituciones educativas de Medellín. Esta semana la Secretaría de Educación de Medellín a partir de mañana entregará los paquetes alimentarios de los que se había comprometido para los 220.000 beneficiarios del programa de alimentación escolar de Medellín. Son más de 220.000 paquetes alimentarios que vamos a estar entregando a través
través de las instituciones educativas y de los centros educativos. Estos paquetes serán entregados a cada una de las familias, a cada acudiente, previa llamado de nuestro personal de la Secretaría de Educación. Así que no hagan caso de este comunicado, no se van a entregar masivamente, no tenemos previsto una logística con aglomeraciones. Esas fueron las declaraciones de Marta Alexandra Gudelo, la secretaria de Educación de Medellín, frente a la circular que rodó el día domingo 22 de marzo en redes sociales con información sobre la entrega de alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Por eso, desde Morada quisimos explicar qué es lo que está haciendo la alcaldía de Medellín para que no crean en todo lo que se hace viral. Resulta que el programa de alimentación escolar es un programa de permanencia. Por ende, solo se permite entregar alimentación durante las clases en las instituciones educativas. Es decir, estos comunicados son falsos por el simple hecho de que la Secretaría de Educación no puede comprometer recursos del PAE cuando no están en clases. Ahora bien, como lo especificó Marta Alexandra Gudelo, la Secretaría de Educación va a entregar 220.578 paquetes alimentarios a los niños, niñas y jóvenes priorizados de la ciudad, o sea, a los más vulnerables. Pero escuchen, no se está haciendo un llamado a toda la comunidad para eso, no se está llamando a los padres de los 30.000 alumnos que hay matriculados en los colegios públicos de Medellín. La Secretaría de Educación, a través de algunas instituciones, algunas, no todas, va a contactar a las familias de los estudiantes para entregar el complemento alimentario siguiendo todos los protocolos para evitar aglomeración de personas. Les recordamos que no podemos creer toda la información que rueda en las redes sociales y que es necesario, muy necesario, acudir a las fuentes de información oficiales. Una polémica social se dio el pasado fin de semana por la decisión de los directivos del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de suspender el contrato a los docentes de cátedra de la institución, tras la declaratoria de suspender el semestre académico como medida por la pandemia del coronavirus. El pasado viernes 20 de marzo, el Politécnico emitió un acuerdo académico en el que declaraba suspendido el semestre, acogiéndose, según ellos, a las disposiciones de emergencia declaradas por el departamento y la ciudad, tras la medida de cancelar las clases presenciales que se tomó el pasado 15 de marzo. Sin embargo, en el artículo número 2 del documento se deja claro que también se suspendía el contrato de los empleados de cátedra, a excepción de los contratos de cátedra no directa para los programas de riesgo cardiovascular y salud psicofísica. Esto generó indignación y preocupación en la planta de docentes, pues son cerca de 1.200 profesores que trabajan en la modalidad de cátedra y, según ellos, o según algunos de ellos, este es su único sustento económico. Además, varios de los docentes denuncian que la institución obligó al personal a seguir asistiendo al campus durante la semana pasada, en contravía de la solicitud de aislamiento que se estaba pidiendo para combatir la propagación del virus. Hablamos con Osvaldo Plata, representante de los docentes y vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, quien nos contó de la situación. El día jueves se llevó a cabo el Consejo Académico. Ese Consejo Académico básicamente tenía la intención en el que se establece que en virtud de la emergencia sanitaria se iban a suspender los contratos de los docentes de cátedra, explícitamente dicho así. Nosotros no pudimos votar no participamos en la votación porque nuestro representante se demoró en el proceso de consulta. Los estudiantes sí hicieron eso rápidamente y votaron en contra. Y salió a la luz el acuerdo 4. Entonces, a partir de allí, colectivos estudiantiles, sindicatos y una asociación de profesores nos unimos y sacamos el comunicado que te acabo de enviar. Básicamente lo instábamos a este señor a reversar la decisión y a explorar otras alternativas para continuar las actividades académicas. Ante la presión, el Politécnico sacó un comunicado el pasado domingo, manifestando que los contratos no van a ser cancelados y que, por el contrario, se implementarán estrategias para desarrollar la educación de manera virtual. Esto fue lo que dijo el rector. En el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid hemos suspendido la presencialidad en todas las actividades académicas y administrativas. Tenemos que acompañar
a la Organización Mundial de la Salud, al gobierno nacional, al gobierno departamental y local, para que todos luchemos en la solución a la crisis. La no presencialidad implica ser creativos, estamos invitando a eso. Y para ser creativos tenemos que contar con los docentes de cátedra. Por eso sus contratos no se han suspendido, ni mucho menos se van a cancelar. Allí estamos en normalidad, pero una anormalidad en presencialidad. Los invito a la creatividad para ayudar a la crisis y no ahondarla. No obstante, aún no hay claridad entre los docentes, pues si bien la institución realizó la nueva publicación, no hay un documento oficial que revierta la decisión tomada en el acuerdo de la semana pasada. Hasta este momento no hay un nuevo acuerdo. De igual manera, los profesores manifiestan su inconformidad por la metodología que pretende la institución para este caso. La cuestión no radica en que esa es una decisión del académico y el académico, digamos, que traza las políticas en materia académica, así que el acto administrativo tiene que regresar en esa misma instancia. No puede ser como una decisión unilateral del rector. Y hasta ahora lo que hemos conocido es un comunicado de la institución que nadie firma y un video en el que él dice básicamente que no es cierto eso de que se han suspendido los contratos de los docentes de cátedra. Hay una evidente contradicción. Por un lado el académico dice una cosa y por otro lado el rector dice otra. Además, ese llamado a continuar las actividades académicas es bastante gaseoso, no dice nada, dice que hay que apelar a la creatividad, pero pues no puede ser muy creativo, pero si no dispone de los conocimientos que no son fáciles de adquirir de un momento a otro, y si no dispone tampoco de las plataformas o las herramientas virtuales para hacer esa creatividad realidad. Por el momento hay que esperar, según nos dijo un docente, a que se reúnan el consejo académico y el consejo directivo para tomar la decisión de reanudar las clases. En redes sociales les vamos a estar dejando los documentos consagrados tanto del Politécnico Jaime Sasa Cadavid como también de la Asociación de Profesores. La emergencia sanitaria por la que pasa el país ha dado pie a muchas especulaciones, a muchas cadenas falsas que se hacen virales en un segundo, como lo que pasó con Plaza Mayor. Les cuento que la administración municipal y otras entidades sí están trabajando en la estructuración de un proyecto dentro de la institucionalidad de la ciudad-región con el que se busca analizar la posibilidad de convertir las instalaciones de Plaza Mayor en un potencial centro hospitalario para atender pacientes de COVID-19 en caso de requerirse. La idea surgió porque es un lugar de fácil acceso, con buen número de parqueaderos, cercano al aeropuerto, con servicios públicos de buena capacidad y además con buena conectividad, pero apenas están en la estructuración de ese proyecto. Por eso es bueno aclarar que es falsa toda difusión con supuestos montajes de espacios para atender pacientes dentro de esas instalaciones en este momento. Como lo dijo Luis Gonzalo Morales, gerente del equipo técnico delegado por el gobernador de Antioquia para articular acciones encaminadas en el control de la pandemia, en la emisión del jueves 19 de marzo acá en Morada Noticias, primero le están apostando al fortalecimiento de la red actual hospitalaria, es decir, están invirtiendo en las clínicas que están en funcionamiento. Lo segundo sería aprovechar la infraestructura de los centros de salud que actualmente no están en uso. Y finalmente, solo si la contingencia lo exige, se hará uso de las instalaciones de Plaza Mayor. Es decir, primero abrirán si es necesario Salucop de la 80 que Plaza Mayor como centro hospitalario. Escuchemos las declaraciones de Víctor Zapata, el gerente general de Plaza Mayor, frente a lo que se hizo viral este fin de semana. Frente a un video que está circulando en redes sociales y en varios canales digitales, informamos que este video no es cierto, esas imágenes no son de Plaza Mayor Medellín. En nuestro recinto en este momento no hay ningún montaje de este tipo. Los protocolos de salud, y así lo hemos definido con las autoridades, establecen que en medio de la coyuntura, primero se fortalecerá la red existente en clínicas y hospitales de unidades de cuidados intensivos. Segundo, se aprovecharán instalaciones y espacios que ya hay en la ciudad construidos para servicios de salud y que por alguna razón hoy no se están utilizando. Y tercero, en caso de ser necesario, se habilitaría Plaza Mayor
y por eso es que en este momento estamos en la estructuración de un proyecto que está en sus fases iniciales, pero que todavía necesita pasar por avales técnicos y por avales financieros. Agradecemos no hacer caso a informaciones falsas y lo más importante en este momento es seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación de la enfermedad. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer, lunes 23 de marzo de 2020 y el domingo 22 de marzo de 2020 no se presentaron homicidios en la ciudad de Medellín. Sin embargo, hacemos esta sección de No Copio, este minuto de vida, por Brian Steven Pulgarín Mosquera y un joven no identificado que lo acompañaba. Brian tenía 19 años y el otro joven de 20 a 25 años y nos los arrebató la violencia homicida en la comuna 16 Belén, en el barrio La Hondonada, el pasado sábado 21 de marzo de 2020. Y también hacemos este minuto de vida por Pablo Andrés Ramírez Quintero, quien perdió su vida a causa de la violencia homicida en la comuna 3 Manrique, en el barrio Campo Valdés número 2, el viernes 20 de marzo de 2020. En lo que va del año hemos perdido a 83 personas, 83 seres amados que nos harán falta, uno muy especialmente, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue. Por él y por las otras 82 personas, 82 seres amados que nos harán falta en lo que va del 2020, dedicamos un minuto de vida. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Continuamos en Morada Noticias en esta emisión del martes 24 de marzo de 2020 en diferido, para terminar nuestra ronda informativa y antes de datos para combatir al poder. Yuri, ¿de qué vamos a quedar pendientes mañana respecto a una situación que están viviendo hinchas del Medellín que se fueron a ver jugar al rojo con Boca Juniors en Argentina y todavía siguen en ese país extranjero? Bueno, queridos oyentes, les cuento que un grupo de hinchas pertenecientes a la Resistencia Norte, que viajó, como ya se los dijo Laura, para el partido de Copa Libertadores el 10 de marzo de 2020 entre Boca Juniors e Independiente Medellín y que no ha podido regresar a Colombia, denunciaron anoche los tratos inhumanos que están recibiendo por parte de algunas personas que pertenecen a los entes legales de Argentina. Cabe aclarar que ellos no están presos, por eso le están haciendo un llamado a Daniel Quintero y a Derechos Humanos, con quienes nos comunicamos el día de hoy para saber qué se va a hacer frente a esa situación, y nos informaron que no tienen conocimiento de este tema, pero que estarán muy al tanto de todo para notificar a Cancillería el caso. Mañana les ampliaremos más estas noticias y estaremos muy pendientes de lo que pase con estos hinchas atrapados en Argentina.
Gracias, Yuri. Por supuesto, hay que darle seguimiento al destino de estos hinchas en Argentina con derechos humanos y también con Cancillería. A esta hora le doy la bienvenida a nuestro consolista, pero que hoy es nuestro maravilloso editor de audio para que este diferido llegue a ustedes, Juan José Velázquez Solarte, con sus datos para combatir al poder. Martes 24 de marzo y tenemos como Día Internacional a la Tuberculosis. Gracias a que un día como hoy, en 1882, el médico y microbiólogo alemán Robert Koch descubrió el bacilo de esta enfermedad y lo pudo anunciar al mundo. La OMS proclama que se celebre así y aquí estamos cumpliendo con eso. Aquí vienen sus datos para combatir al poder. Comenzó la segunda semana de cuarentena y nos preparamos para unos 19 días bien encerrados bajo llave, cosa que parece difícil para algunos, ya que tan solo en este fin de semana la policía en Medellín registró 1.254 comparendos, impuestos por incumplir la cuarentena por la vía. Además, 16 de estas personas fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección, o CTP, por parte de la Policía Metropolitana. Para la comunidad sigue siendo difícil acatar estas medidas que se toman con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 y proteger la vida de la ciudadanía. Abro comillas. Con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 y proteger la vida de la ciudadanía, se multará por un valor de 936.300 pesos a quienes incumplan, desacaten, desconozcan e impidan la función o la orden de la policía, a excepción de quienes por el decreto 0392 de 2020, tengan autorización de acuerdo con la flexibilidad de la cuarentena anunciada por el mandatario local durante este fin de semana. Esas son palabras de la alcaldía de Medellín y agregan además que quienes realicen actividades que perturben o afecten la tranquilidad de las personas recibirán una sanción por 468.100 pesos. Bueno, para mucha gente aún la medida de cuarentena sigue siendo extraña. Pero, ¿cómo funciona realmente una cuarentena? Acá les explicamos. La cuarentena, a diferencia del aislamiento, es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no están enfermas. Estas son separadas de otras mientras que muestran señales de la enfermedad y contagio. Se les puede pedir a las personas que se mantengan en sus casas para evitar la posible propagación de enfermedades a otras personas. El aislamiento, por el contrario, es para las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa. Ellas son separadas de las otras personas hasta que se considere que están fuera de la etapa de contagio. Por eso es importante cumplir con cabalidad estos días en casa, para que en efecto el problema se madure y sea mucho más sencillo contener los casos y tratar a los que están presentando signos y síntomas. Moverse es estar expuesto y alargar más el problema. Por eso, la invitación desde Morada Noticias es acatar la norma y velar por la salud de nosotros y por nuestras familias. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. Es que te escuchan en la realidad cuando tú dependes de la libertad. Yo solo existo, es mi voluntad. Yo solo existo, mi sinceridad. I want it, 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 I want it. I wanna be a fire. I wanna be a fire. I wanna be a fire.
Sales de los suburbios a la libertad. Sales de los suburbios, sonido underground. Pienso luego existo, es mi voluntad. Pienso luego existo, mi sinceridad. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna be a fire. I wanna be a fire. I wanna be a fire. Y me acusas de demente, de salvaje inconsciente. Y me acusas de demente, rock and roll en mí por siempre. I wanna be a fire. 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 Wanna be a fire. Este mediodía del martes 24 de marzo de 2020 nos lo ameniza Alma Master con su canción Fire. Así continuamos en Morada Noticias en este día que les decimos varias de las cosas que están pasando alrededor de toda esta contingencia del COVID-19. Les explicamos el decreto presidencial que decreta cuarentena obligatoria para todo el país hasta el 13 de abril. También qué está pasando en Medellín con el pico y placa, con las terminales, con el metro. También todas esas cadenas falsas de WhatsApp alrededor del programa de alimentación escolar, también del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y de Plaza Mayor. También les anunciamos un tema que vamos a desarrollar en emisiones más adelante, que hay hinchas del Deportivo Independiente Medellín atrapados en Argentina por las medidas del COVID-19 y que multaron a más de 1.000 personas este fin de semana, este viernes, por intentar irse a pasar la cuarentena en municipios de Antioquia. Esto puede implicar la propagación del virus. Si quieren volver a escuchar este episodio, por favor entren a nuestra plataforma de Mixcloud, mixcloud.com/moradaestereo, y no solamente escúchenlo, sino que riéguenlo, compártanlo, porque es nuestro único canal de difusión en este momento, porque estamos realizando en diferido. Entonces, por favor, rieguen este podcast a toda su familia, a amigos, a enemigos, en todo caso, a toda la gente que quieran que nos escuche, si les gusta nuestro trabajo, pues porque esta es la manera de mantener a la ciudadanía informada en las voces de los soñadores. Como hoy es martes, seguimos y le damos la bienvenida a nuestro alcalde de la imaginación, Chaman Mori, que trata un tema pertinente, porque recordemos también que el fin de semana se presentaron disturbios en las cárceles y hubo en algunas intervención del ESMAD. Precisamente Chaman Mori nos habla del ESMAD en su columna de hoy. Escuchémoslo. Semana de coronavirus, arbolitas y pajaritos. Y vamos a, en todo caso, a seguir hablando de cosas que nos interesan, de cosas que son muy importantes para nosotros. No podemos alejar la atención de la protesta social, del ESMAD, de la inseguridad, del brutalismo, de la violencia contra las mujeres, del acoso sexual, del ESMAD en la universidad. Y yo no me voy a dejar distraer. Les quedamos de seguir hablando de nuestra propuesta del ESMAD completa. Y no les voy a negar que me están escribiendo los discursos. Pipino, no tan breve, me puso aquí a ensayar un discurso otra vez poético, veintijuliero para ustedes. Y para que nuestros amiguitos del ESMAD no se sientan como alienígenas en las manifestaciones, hablaré personalmente con ellos, para que aprendamos un poco las palabras del otro, de la otra, y así, en las manifestaciones, se haga de verdad ese cuidado a la voz popular, de forma comprensiva. ¿Por qué nos queremos vestir para aislarnos y para intimidar? Que ahí no está el miedo disfrazándose de monstruo. No pajaritos y arbolitas, así no puede ser. Y como el cambio empieza desde nosotros mismos, he decidido rodearme de espejos. Y qué más espejos que ustedes. Y que a través de los otros nos podamos ver a nosotros mismos, claro. Si el hollín nos deja vernos, olernos en las cosas bellas. Y si esa nueva peste
que llega con elocuencia para nuestros tradicionales mandatarios, no nos aleja de nuestros abrazos. Trascenderemos el prejuicio y le daremos la vuelta a la torta, ya que entre todos nos cuidamos, ya sea policías o ciudadanos de a pie, porque no solo nos juntamos para ir a un partido de fútbol, sino para amarnos rebeldemente, alejando el poder de la indiferencia, ese poder estatal y económico de nuestras vidas. Bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta que Pipino es más elocuente que yo, tiene más poética, tiene más literatura, pero yo ayudo a meterle un poquito de calle, y la calle en este sentido es aterrizar la cosa. Lo primero que hay que hacer es cambiarle el vestido al SMAT. Hay que ponerle un vestido muy distinto. Hay que dejarle la piel, carnita, hay que ponerle más mujeres, hay que poner unos tubos largos que se llama susurradores. Entonces, claro, porque es que uno puede ser gono por un día y ser gono SMAT, pero también un gono capucho. Hay capuchos gono, sí, señores. O sea, el 99.99% de la gente que protesta y que marcha es una chip, y son unos rebeldes, unas rebeldes que hacen parte de nuestro corazoncito, hacen parte de nosotros. En el SMAT, por supuesto, hay como una cosa estructural de volverlo a uno agresivo y todo eso. Entonces, en el nuevo SMAT, que hay que ponerle como otro nombre, no sé si el nombre en inglés, ¿cierto? SMART, van a tener unos tubos de cartón que son unos susurradores. Entonces le van a susurrar a un capucho en el oído, pero luego van a coger también lo que está diciendo la gente. Y la función principal del SMAT va a ser coros. Por eso que dice de la voz popular Pipino, va a ser hacer coros y entonces aprenderse todo. Como yo no sabemos ninguno qué hace el resto del SMAT cuando no está porreando gente, entonces se van a aprender lo de la marcha como un coro y van a ir a la Alpujarra y a las distintas oficinas del Estado a repetir eso varios días después de la marcha. Entonces así van a tener realmente una función democrática y una función de cuidado ciudadano, porque como dice Pipino, es cuidarle la voz al pueblo. Este chamán definitivamente es un loquillo. Llevo menos de un mes escuchándolo y definitivamente siento que lo debemos de hacer llegar a toda la comunidad. Chamán dice hoy algo muy lindo, pero muy utópico. Entre todos nos cuidamos. Qué palabra tan linda, qué frase tan hermosa. Entre todos nos cuidamos. Pero qué bueno sería que sí nos cuidáramos, que sí pensáramos en el otro, pero ni en tiempo de crisis lo hacemos. Mira estas cadenas falsas que han rodado y que lo único que genera es engaño, ilusión en las familias que viven de un diario y se están viendo afectadas en esta cuarentena. Entonces es necesario como pensar qué estamos haciendo para ayudar al otro, o si por el contrario lo que estamos haciendo es como engañarlos. Otra cosa que me quedó sonando y es averiguar qué hace el SMAT cuando no está haciendo correr gente, como lo dice Chamán. ¿Será que se queda durmiendo en la estación o qué otras actividades les pondrán a hacer? Sería muy, muy bueno e interesante indagar eso. Parce, no, pues a ver, yo estoy muy de acuerdo con Yurani Alzate en sentido de que es muy utópico, de que va a terminar siendo muy utópico en estas sociedades que están dadas por completo al egoísmo, al egocentrismo, al primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y por allá al final, si de pronto acabo conmigo, entonces ahí sí me dedico a los otros. Esta es una sociedad compleja. Yo estoy de acuerdo con Chamán en que habría que alejar el poder de la indiferencia y amarnos rebeldemente, y eso significa romper comportamientos, romper formas hegemónicas en las que nosotros actuamos, porque muchas veces nos quejamos de que nos imponen vainas, pero creo que nosotros también o nos las dejamos imponer o las terminamos imponiendo y reproducimos así formas erradas, reproducimos sistemas. Creo que es una visión que siempre hay que dar y no importa en este momento, claro, ahora el SMAT no estará actuando, pero antes lo ha hecho y más adelante, cuando estemos otra vez libres en las calles, corriendo como animales en la pradera, felices y tranquilos, pues volveremos a tener y a ver actuaciones del SMAT que no pueden seguir sucediendo. Creo que, y me pego mejor de lo que dice Chamán en la forma de amar rebeldemente. Creo que esa es una manera de cambiar formas, de cambiar parámetros, de romper con hegemonías que tenemos que romper.
Martes también de columnas del mundo gamer. No podemos desconectarnos de las novedades, sobre todo cuando estamos en casa y muchos encuentran en la consola o en el computador una manera de pasar este tiempo en cuarentena. Le doy la bienvenida a nuestra columnista geek, @catabus en Instagram. Síganla, @KTACata, bus de buseta en Instagram. Hola. La semana pasada hablamos un poquito de aquellos juegos online y algunas actividades para pasar la cuarentena. ¿Qué tal si para esta entrega hablamos un poco de juegos de mesa que podemos construir juntos en familia? Construir con nuestras propias manos. Lo que llegó a ser en algún momento una estrategia que usábamos en días de lluvia, se convierte hoy en una opción para tiempos de cuarentena. Construir con nuestras propias manos y compartir en familia es una de las actividades más bacanas, y en este top de hoy vamos a descubrir un poco cómo con materiales que tenemos dentro del hogar podemos hacer juegos que son bastante divertidos. Si existe un juego que nos asegura horas de entretenimiento que podemos construir con los materiales que tenemos en casa y que la mayoría de personas conocemos, es el dominó. Tijeras, papel, marcador o algún lapicero nos pueden servir para construir figuras diferentes, jugar tal vez a dibujar los rostros de los amigos o de los familiares y crear 28 fichas con 7 combinaciones para obtener este grandioso y antiguo juego de mesa. Esta es una idea que pruebo en algunas de mis pedagogías para construir un elemento con un símbolo valioso. Una fotografía puede ser cortada en muchos pedazos y luego convertirse en un rompecabezas. Los reto a que lo prueben. Tricky, 3 en línea y 4 en línea son juegos que recordamos de la escuela. En esta oportunidad, mientras estamos en casa, sería muy bacano reemplazar la X y la bolita por algunas semillas. Inténtenlo, es demasiado divertido. Stop, como juego tradicional, consiste en que 2 o más jugadores tomen una hoja horizontalmente y la dividan en varias partes: letra, nombre, apellido, ciudad, fruta, color, cosa. En esta ocasión sería demasiado interesante si le agregamos serie, libro, película favorita, director o escritor. Ahí les dejo este dato. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Me quedé pensando jugar triqui con granos o con semillas. Aquí en mi casa creo que hay frijoles y maíz pira. Sería un juego interesante entre mi papá y yo, que estamos acá solos, jugar triqui con frijoles y con maíz pira. Lo que me preocupa de pronto es que se dañe uno el almuercito de mañana o pasado mañana por joder los frijoles. Pero la idea está muy bacana. El dominó, la verdad sí, mi dominó no me gusta ni con fichas, ni con cartón, ni con papel, ni con nada. Que juego tan harto, tan aburridor. Pero las ideas están muy bacanas y yo creo pues que hay que buscar divertimento en estos momentos de estrés. Conversación de arte, ciudad y amar. Antes de concluir esta emisión de Morada Noticias, no podemos dejar de mencionar y conmemorar la vida de Santiago García, maestro del teatro colombiano, quien falleció ayer, lunes 23 de marzo de 2020, en Bogotá a sus 91 años. Santiago García fue un gran dramaturgo colombiano y durante su trayectoria se desempeñó como director de teatro, actor y pintor. García, que el año pasado recibió la medalla al mérito cultural junto con sus colegas Patricia Ariza y Carlos José Reyes, fue el fundador del Teatro La Candelaria, que inicialmente se llamó La Casa de la Cultura, en 1966. Esto es información del periódico El Tiempo.
Al maestro le deseamos un buen viaje, pues siempre que se pierde una vida en el sector cultural de Colombia, sentimos que es una pérdida muy grande para nuestra cultura, pero sin duda esperamos sobre todo que el grupo de teatro La Candelaria continúe con su legado más vivo que nunca. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá esta primera emisión especial de Morada Noticias en diferido. La preparamos para ustedes todos los realizadores desde nuestras casas y así nos moveremos en este tiempo de cuarentena. Seguimos comprometidos con llevarles noticias útiles y equilibradas desde donde estamos para este tiempo de emergencia nacional. En nuestros puentes yo quiero rescatar una iniciativa muy bacana de la Casa Museo y el Café Otra Parte que están haciendo en redes sociales con el numeral Otra Parte en todas partes. Se trata de que cualquiera de ustedes use sus redes sociales para compartir poesía de Fernando González o Gonzalo Arango. La idea es elegir un texto de estos dos, grabarlo mientras se lee, compartirlo en redes sociales y etiquetar a Otra Parte y usar el numeral Otra Parte en todas partes. Yo ya lo hice en mi Twitter @lalau5972 y también los invito a ustedes oyentes a que se unan a esta iniciativa chévere. Lau, yo también le dejo una invitación a los oyentes y es que a partir de hoy, de martes 24 de marzo, la Cinemateca de Medellín, todos los días, en sus redes sociales va a hablar de cine y va a recomendar contenido para disfrutar en casa. A las 10 de la mañana va a haber clases maestras y a las 5 de la tarde va a haber cine en casa. Entonces, para que estén muy pendientes de las redes sociales de la Cinemateca, van a encontrar un contenido muy bacano, como siempre nos lo pasa la Cinemateca de Medellín, para que estén pendientes de ver un cine muy bacano. Gracias por escuchar Morada Noticias, a pesar de que no nos pueden ver por Facebook Live. La manera como pueden apoyarnos en esta cuarentena es compartir muchísimo este programa que se los dejamos en todas nuestras redes sociales, en Twitter @Morada Noticias, en Facebook en la página de Morada Colectivo y en Instagram Morada Med. Compártanlo, riéguenlo, cuéntenle a sus familias que existimos y que tenemos un modo muy peculiar de contar las noticias y pues que sería bueno que se dejen acompañar de las voces de los soñadores en los medios días de esta cuarentena. Muchas gracias por su sintonía y también si quieren recibir nuestro contenido nos pueden escribir al 350-666-8436. Mañana nos escuchamos con más historias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.